Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra reunión del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Quiero presentar y agradecer al mismo tiempo a nuestros ponentes de esta tarde. Serán el doctor Enrique Cárdenas y el licenciado Jorge Chávez Presa. Ellos, junto con Fausto Hernández... ¿Me degradaste? Doctor Jorge Chávez Presa, de inmediato corregimos. Junto con Fausto Hernández, ¿no? Sí. Y Luis Felipe López Calva, quien nos ha acompañado en otras ocasiones en nuestro seminario, elaboraron un documento muy interesante y esperemos que políticamente muy importante, en el que después de haber hecho una serie de foros, reuniones de discusión, decidieron que lo que requiere México es llevar a cabo una serie de reformas de fondo a la hacienda pública y al sistema de protección social en el que hemos vivido en los últimos 50, 70 años. Este informe fue elaborado bajo el auspicio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que Enrique Cárdenas dirige desde su fundación. Y han empezado a hacer una serie de presentaciones, y pues a mí me da mucho gusto que uno de los primeros lugares, supongo el primero, en el que este documento se presente, sea aquí en nuestro Seminario Universitario de la Cuestión Social. Así es de que tanto a Enrique como a Jorge les agradezco mucho su muy buena disposición para acompañarnos en esta reunión del seminario. Como siempre lo hemos hecho, Enrique, tú te acordarás, estuviste en alguna ocasión con nosotros, disponemos de 40 minutos de presentación propiamente dicha, y luego pues abrimos el foro, damos la palabra a quien quiera hacer uso de ella, y al final 10-15 minutos los dedicamos a escuchar los comentarios o la réplica, si es el caso, de los ponentes. Entonces, como vamos a empezar un poco tarde, yo les pediría a ustedes y a todos los que seguramente querrán participar, que piensen en un tiempo que nos lleva de ahorita, de las 6:20 a las 8:20 a más tardar, para mantener nuestra regla de más o menos 2 horas de trabajo del seminario. Pues dicho todo esto, Enrique y Jorge, muchas gracias y los escuchamos. Muchísimas gracias, Rolando, y a todos ustedes por estar con nosotros. Mario Luis, muchas gracias por la invitación también. Bueno, ya les comentaba Rolando que el tema es de reforma a la hacienda pública y un sistema de protección social. El objetivo que se planteó el SEI hace algunos, pues ya bastantes meses, fue el hacer un libro blanco, es decir, un libro donde se pudiera discutir de entrada cuál es verdaderamente la situación de estos temas, y desde un principio se decidió unir el asunto de la reforma a la hacienda pública con el de una reforma al sistema de protección social. De entrada fue uno de los puntos. Se vio que era indispensable de alguna manera el juntar ambos para que pudiera ser posible el reformar la hacienda pública y al mismo tiempo transformar el sistema de protección social, que también estaba demandándose. El proyecto entonces tenía ese objetivo de crear un libro blanco, por eso es que la pasta es blanca, ¿no? Así del documento y al mismo tiempo tratar de encontrar una serie de personas que pudieran trabajarlo y someterlo a discusión concienzuda de especialistas que también vinieran de diferentes ámbitos y sobre todo con diferentes perspectivas ideológicas y de enfoque que pudiéramos saber. El objetivo entonces era, además de sentar
digamos, las bases de un posible debate en donde ya pudiéramos ponernos de acuerdo, por decir así, en las cifras gruesas y no meternos a los números específicos de ciertas cosas. Le pedimos, el SEI le encargó al doctor Chávez Presa y a Fausto Hernández la parte de la Hacienda Pública y a Luis Felipe López Calva la parte de la protección del sistema, de la reforma del sistema de protección social. Ellos elaboraron un primer documento, el cual lo circulamos entre este grupo de personas, que vienen los nombres, en un momento los veremos. Ellos nos dieron alguna retroalimentación, de ahí hubo 2 encerronas de un día y medio, una para la parte de la Hacienda Pública, otra para la parte de protección social, con cierto traslape de personas, de modo que pudiera haber siempre consistencia entre ambos documentos, digamos que no fueran uno por un lado y otro por el otro, sino que se hablara. Después de esto se renovó, hubo un nuevo documento, un nuevo borrador, el cual se circuló y tuvo 6 iteraciones al final, para producir finalmente que les presentaremos el día de hoy y que pues ojalá haya oportunidad de echarle un ojo. Entonces, ese fue el proceso. Naturalmente, al ser un trabajo colectivo de esta naturaleza, pues no todo el mundo está de acuerdo con todo, es evidente, pero lo que sí me parece que se logró es que hubiera acuerdo en lo general, es decir, un poco la luz, el faro al cual queremos ir, y ya el cómo llegar hasta allá, pues variará, incluso será, me parece, objeto de discusión política incluso, más allá de nosotros, pero por lo menos tener claro el hacia dónde ir. Nos enfocamos solamente a este tema, no quisimos hacer algo como lo que hizo la UNAM, mucho más amplio, simplemente para tratar de sí poner en blanco y negro los datos, las cifras que pudieran permitirnos. Y como ya Jorge les comentará, pues no fue una tarea fácil, en la pura recopilación de las cifras, a veces Hacienda pues no está muy feliz de darlas, hubo que procesarlas a veces ustedes mismos, y en ese sentido pues hay mucho trabajo. El documento tiene más de 70 cuadros y gráficas, y con información dura, lo más dura que podamos, y en el proceso se ha ido alimentando. Ya en este momento pues hay incluso algunas estimaciones adicionales de cosas que les presentaremos en un momento más. Entonces, dicho eso, a mí me gustaría pedirle a Fausto que entrara con la parte, perdón, a Jorge. Fausto, ya lo tengo aquí, me retumba el canijo Fausto que no llegó, por otras razones, ya lo les cuento. Pero a Jorge que nos haga favor de presentar una primera parte, yo le entraría después un poquito en la parte social, dado que no está Luis Felipe, está en Washington, y finalmente pues retomamos la parte de la viabilidad de lo que se está proponiendo en términos ya cuantitativos. Entonces, Jorge, si quieres, por favor. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar en la Universidad Nacional Autónoma de México y atender a esta invitación de 2 amigos, de Rolando Cordera y de Mario Luis Fuentes. Y bueno, veo aquí también en la sala a varias personas que he tenido el gusto de conocerlas. Quiero hablar primero de la intuición de esto, ¿no? Porque esto es, si no le entramos a la parte intuitiva, ¿no? Luego nos vamos a hacer bolas. Creo que a todos nos tiene que quedar muy claro que los resultados que hemos tenido en las últimas 3 décadas, en términos de crecimiento económico per cápita, en términos de distribución del ingreso y en términos de pobreza, yo creo que no nos dejan a nadie satisfecho. Y en parte ese resultado que estamos teniendo es porque no hemos superado el discurso de la hacienda pública, que le hemos buscado y lo hemos concentrado como un fin en sí mismo. Y es precisamente, y ahí lo tomo por casualidad, me encuentro con un diccionario del siglo XVII, desde luego es una reimpresión, no tengo el facsímil, de un señor Covarrubias, que se llama Tesoros de la Lengua, ¿no? Castellana, donde de pura curiosidad, al hojear el diccionario, busco las palabras que siempre he estado muy familiarizado con ellas. Gobierno, ¿no? Donde ahí se escribe con V en ese entonces, gobierno, hacer, con Z, etcétera. Bueno, para no hacerles el cuento largo, me encuentro con la palabra hacer. Y porque estaba buscando la palabra hacienda. Hace muchos años
a varios amigos especialistas en lenguaje, les pedí que me trataran de buscar por qué en castellano le llamamos hacienda, es la hacienda real, ¿no? Y no de manera directa, pero de manera indirecta, al referirse al verbo hacer con Z, se refiere a esa capacidad de obrar para lograr. Y dice palabras más, palabras menos, dice, cuando obras y logras es que tienes una hacienda. Entonces, la interpretación que yo hago es hacienda, y eso queda muy claro en portugués, de fazenda, que es fazenda, es la capacidad, hacienda pública, es la capacidad de hacer del Estado. Y no confundir gobierno con Estado, ¿no? Entonces, si nos concentramos en eso, el Estado mexicano ha perdido capacidad de hacer. Y en las últimas décadas no ha sido superado el tema de la estabilidad macroeconómica, para el cual se ha utilizado. Y eso ha sido muy bueno, y no lo podemos negar, pero no es suficiente. Entonces, si nos concentramos en... ¿Le podemos poner a la siguiente lámina, por favor? ¿No? La hacienda pública la hemos concentrado en el tema de estabilidad macroeconómica. Yo creo que eso definitivamente no es suficiente, y sí hay manera de tener estabilidad macroeconómica y enfocar a la hacienda pública hacia el crecimiento económico con igualdad. Y eso, a fin de cuentas, ¿a qué se refiere? Es a cobrar, no es a cobrar impuestos, a tener los recursos financieros suficientes que aportan la población para transformarlos en bienes y servicios que vayan a transformar la realidad de ciertas personas que no tienen acceso al Estado, a lo que es una concepción de Estado. Y para ello, bueno, yo creo que si nos guiamos en eso, tenemos que hacer un nuevo pacto social en el cual todos estemos, al menos, enfocándonos al crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no va a haber recursos, ¿no? O sea, el crecimiento económico. Y la otra es que no sea solo crecimiento económico, sino que sea un crecimiento económico con equidad. Dicho eso, pues nos concentramos bueno, decimos aquí, la reforma a la hacienda pública es un medio, no es el fin. Y por lo tanto, tenemos que concentrarnos en cómo convertimos a la hacienda pública en un instrumento mucho más poderoso que únicamente utilizarlo para la estabilidad macroeconómica. Lo vimos recientemente, en el 2009, cuando quisieron utilizarse políticas contracíclicas. En efecto, sí, en México el gobierno federal hizo un esfuerzo, pero verdaderamente, como dirían en el fútbol, salió un tirititito, ¿no? No alcanzaba para nada. Y no alcanzaba y no podía hacer algo mucho más poderoso porque no tiene capacidad de recaudación. Entonces, los pecados de la hacienda pública nuestra pues son una baja carga fiscal. Y aquí sí queremos diferenciar. No baja carga fiscal porque es caer en el lugar común, en otros lugares, que somos los que menos recaudamos. No. La carga fiscal se tiene que determinar en términos de lo que tú le has marcado al Estado que tiene que proveer. Y la baja carga fiscal en México es de tal magnitud que hoy, con todos los impuestos que se recaudan, no alcanzan a cubrir 3 funciones o 4 funciones fundamentales: la de educación, la de salud, la de seguridad social, la de seguridad. Le podemos sumar que no pesa nada, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que no pesan, no se cubren con los impuestos. No se cubren con toda la recaudación del IVA, del impuesto sobre la renta, del IEPS, los impuestos al comercio exterior, ¿no? Y ni el IETU, etcétera, que son complementos del impuesto sobre la renta. La otra es, tenemos una gran ineficiencia redistributiva. O sea, el gasto público, desafortunadamente, y eso ahorita también lo voy a comentar, hoy por hoy el gasto per cápita es superior en más del 25% que el gasto que hemos considerado que era el de nivel de desperdicio, que fue el de la administración de López Portillo. Ya se superó, ¿no? Entonces, eso es per cápita, ¿no? En términos absolutos. Y luego la otra es que nada más generamos políticas procíclicas. Cuando tienes dinero, entonces gastas. Pero cuando no tienes dinero, no gastas, ¿no? Porque no tienes esa capacidad de poder acomodar choques, etcétera.
Entonces, el problema que tenemos es financiar gastos públicos ineludibles con ingresos no permanentes. Los estamos financiando con la renta petrolera. Estamos, por otro lado, incurriendo en más obligaciones sin contar con los recursos para financiarlos. Hoy, espero que no hayan tenido tiempo, pero si escucharon, yo porque estuve atorado en el tránsito, el discurso que nos recetaron por radio, el país ya no tiene problemas, ¿no?, con su seguridad social, ¿no? Ya todo mundo tiene seguridad y todo mundo tiene protección, y curiosamente se financió de la nada, ¿no? Y la otra es absorber, estamos absorbiendo las finanzas públicas, o el manejo de las finanzas públicas está absorbiendo recursos que tendrían que estar siguiendo actividades productivas. El sistema financiero no está prestando más, ¿no? O sea, yo creo que hay un reclamo para ellos, pero tampoco no está prestando porque el principal consumidor del ahorro financiero en México es el mismo sector público, ¿no? Entonces no hay. Hemos creado también ya un mito de lo que es finanzas públicas sanas. ¿Por qué si decimos, ya llevamos 3 administraciones que dicen que todos tienen las administraciones públicas más sanas? Bueno, ¿por qué estas finanzas públicas tan sanas y tan sólidas no están contribuyendo al crecimiento económico? O sea, es inconcebible. Yo creo que entonces no están muy sanas, ¿no? Entonces hay que abrir tantito y rascarle. Y aquí lo que hacemos, en primer lugar, es, bueno, la referencia de qué es finanzas públicas sanas es que en el sector público consolidado, es decir, consolidando a las entidades paraestatales con las finanzas del gobierno, pues más o menos ahí estamos equilibrados, ¿no? Hemos tenido pequeños, pero bueno, ya somos país OCDE, ¿no? Somos país OCDE. ¿Qué tal si nos comparamos como país OCDE y medimos finanzas públicas como país OCDE? Que por cierto, la OCDE no lo hace así cuando analiza México. Habría que diferenciar el sector paraestatal del gobierno central, de las operaciones del gobierno, pero aquí en el caso mexicano, dado nuestro gran federalismo fiscal centralizado, es prácticamente, al contar las finanzas del gobierno federal, estamos contemplando también lo que hay la suma de los gobiernos estatales, tenemos un déficit, y un déficit que viene creciendo. O sea, no tuvimos durante la administración del presidente Salinas, hubieron varios años incluso de superávit financieros, en gran medida por los recursos de las privatizaciones que se utilizaron para amortizar deuda. Eso abrió mucho espacio presupuestario que disminuyó el costo financiero. Al continuar con esta estabilidad, que eso hay que reconocerlo, la parte de estabilidad no la podemos perder, hay que seguirla. Abrió un espacio presupuestario, la disminución del costo financiero o del servicio de la deuda, inmenso. Pero viendo lo que hablamos, el balance primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo el costo financiero de la deuda, pasamos de un superávit a un déficit. Tenemos otra vez un déficit primario en las finanzas del gobierno federal. ¿Le pasamos a la siguiente? La otra que muestra que verdaderamente tampoco no estamos muy sanos es seguir la Constitución. La Constitución, en su artículo 73, fracción octava, habla del endeudamiento y de cómo debe ser el endeudamiento. Y palabras más, palabras menos, dice que el endeudamiento solo debe utilizarse para aumentar, obra que aumente los ingresos públicos, ¿no? Y ya luego habla de la parte de regulación monetaria y luego, ¿no? Pero en esencia es eso. ¿Qué te está diciendo? Si te vas a endeudar, ese endeudamiento lo tienes que usar para constituir activos, y esos activos tienen que generar ingresos para que se pueda pagar. En ese sentido, nuestra Constitución es una constitución de presupuesto equilibrado intertemporal, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos a ver qué hemos hecho con eso, ¿es cierto o no? Habría que hacerle un pequeño ajuste, porque México ha sido privilegiado con los ingresos petroleros. Y nada más tomando en cuenta lo que se conocen como los derechos sobre hidrocarburos, que fiscalmente y técnicamente lo que tú tratas de hacer es que capturar la renta económica del petróleo, ¿no? Que eso es lo que se hace, pues la renta económica del petróleo es también un activo. Y si ese activo
para que sea y continúe siendo activo, lo deberías estar destinando a inversión. Entonces, si sumas el monto del endeudamiento neto a lo que tenemos de derechos sobre hidrocarburos, llegamos a una medición que le llamamos, y lo comparamos con la inversión del gobierno federal, llegamos a un balance diferente al que siempre usan y le llamamos balance patrimonial. Pues resulta que este balance patrimonial ha sido deficitario desde 1981. O sea, venimos acumulando déficit de patrimonio. O sea, en lugar de hacernos más ricos, ¿no? Estamos consumiendo la riqueza para sostener un nivel de gasto. Y curiosamente, hasta en los últimos años, especialmente el último boom, bueno, estamos viviendo todavía un boom petrolero, pero especialmente el último, que fue el de 2008, tuvimos un déficit patrimonial de cerca de 7 puntos del PIB. ¿No? Si sumamos el valor presente de todos estos derechos sobre hidrocarburos, de 1980 a 2011, rebasamos en español el 1.200.000 millones de pesos, es decir, rebasan al PIB que obtuvo México en el 2011. Y todo eso lo hemos usado para consumo. ¿No? Lo hemos usado. ¿Le seguimos? Bueno, entonces sí traemos un problema. Ya luego, si vemos la parte del balance primario del gobierno federal, pues esto es lo que se ve, trae derechos de hidrocarburos, le quitamos los derechos sobre hidrocarburos y así se ve el balance primario, que es la medida de fortaleza fiscal de un gobierno. Entonces, traemos un déficit primario, ¿no? Y ese déficit primario pues te está restando capacidad de